Bueno, pues si te parece empezamos hablando de qué ha pasado para que hayamos llegado a esta situación y describamos un poquito la situación para ver a qué situación nos estamos refiriendo, ¿no? Sí, además de analizar cómo estamos en este momento, hacer un poquito de historia para ver de dónde venimos y dónde nos ha llevado todo esto. Vale. A ver, a mí me parece que lo que se ha producido en los últimos años me refiero desde la transición hasta aquí, lo que se ha producido han sido varios fenómenos. Uno de ellos ha sido la concentración de las empresas, la concentración sin control, es decir, ha ocurrido en las empresas de comunicación lo mismo que ha ocurrido en la banca. Se han fusionado y se han fusionado sin ningún tipo de control democrático. Por un lado, con lo cual fundamentalmente tenemos grandes grupos de comunicación que tienen multitud de medios en la prensa escrita, en la radio y en la televisión, y que básicamente lo que transmiten es un mismo mensaje. Es decir, que tenemos unos medios de comunicación que aleccionan a unos ciudadanos que están ateridos ante la crisis, estupefactos ante el paro y clavados delante de la televisión. Y están siendo adoctrinados clandestinamente, permanentemente e invisiblemente. Esta es la situación. Al mismo tiempo que esto ha ocurrido en las empresas, lo que ha ocurrido también es que entre los profesionales los salarios, esto es una cosa muy importante, los salarios y las condiciones laborales han ido disminuyendo progresivamente. Es decir, el poder adquisitivo de los periodistas cuando comenzaba la transición, ahora ha disminuido sustancialmente, muy sustancialmente. Digo ahora, antes de que empezara la gran crisis, que los periodistas eran mileuristas. Ahora no podemos hablar ni siquiera de eso porque estamos muy por debajo del mileurismo y lo que tenemos es una masacre de periodistas. La profesión en una gran parte está en paro. Ahí yo tenía una reflexión que quería comentarte. Hay un momento en el que la información deja de ser ese derecho constitucional y pasa a ser una mercancía que se compra y que se vende, y que por eso es interesante para esas empresas, muchas, la mayoría, o la inmensa mayoría, que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo de la comunicación, del periodismo, de la información, que provienen de otros sectores y que quieren esa mercancía para otros intereses, que quieren esa mercancía para intereses totalmente diferentes de lo que puede ser informar, entretener o crear opinión, ¿no? Cuando tú dices que se crea ese conglomerado de medios que pertenecen a unas mismas empresas y demás, yo creo que a lo mejor ese es el punto en el que se desquebraja, ¿no? O sea, ya el periodista, ¿cómo le es posible al periodista cumplir con su obligación de informar? Tiene unos medios por encima que no están pensando en eso precisamente. En la mayoría de los casos, no decir que en la inmensa mayoría de los casos. No, yo es que creo que no informa el periodista, informan las empresas de comunicación. Entonces, esto de la función de la comunicación viene de mucho antes del tiempo en el que estamos hablando. Quiero decirte que viene cuando la comisión Creel, que es una comisión que se funda en el 1916, Estados Unidos está a punto de entrar en guerra, quiere la oligarquía estadounidense entrar en guerra, no así el pueblo. El pueblo es un pueblo pacifista, entonces se monta una primera ofensiva de comunicación que se llama la Comisión Creel, que lo que hace es convertir en 6 meses a un pueblo que es absolutamente pacifista en un histérico belicista, que hacen pues lo que siguen haciendo, es decir, cuentan grandes barbaridades que están haciendo los soldados alemanes en los frentes. El soldado alemán se convierte a continuación en un monstruo, en un enemigo, y la población termina admitiendo la guerra. En la población de Estados Unidos pasan luego otras muchas cosas. O sea, cuando termina la guerra empieza la propaganda contra el terror rojo, porque tenemos la Revolución Rusa en marcha. Pero posteriormente, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el terror rojo ya no puede ser así, puesto que la URSS y
e Inglaterra, que es aliada de Estados Unidos, están en el mismo bando. En consecuencia, entonces hay que hacer que los rusos sean unos tipos majos, ¿vale? Y lo conseguimos. O sea, se vuelve a hacer una gran campaña y los rusos se convierten en unos tipos majos, en unos heroicos luchadores que dejan 30 millones de muertos contra los alemanes en el campo oriental, y termina esa guerra. Los rusos eran unos tíos estupendos, pero ahora llega la Guerra Fría, porque hay que continuar con la campaña armamentística, que es la que ha hecho salir de la crisis a los Estados Unidos, desde la crisis del 29. Hay que continuar con la guerra y, en consecuencia, lo que hacemos es otra campaña más. Esta campaña es la de la Guerra Fría, es el macartismo, y entonces, otra vez, los soviéticos pasan a ser mala gente. Digo esto porque la información se utiliza constantemente como propaganda, como arma de guerra. Vamos a... ¿No te parece? Porque no quiero monopolizar. Pero yo, gracias. No, pero yo además te decía, por lo menos en margen de la historia, en lo que estamos viviendo en estos momentos, que es verdad que tenemos una crisis laboral bestial. Bueno, los datos lo sabemos todos. Los periodistas han ido desde que comenzó la crisis a las listas del paro, y es una profesión que tiene porcentualmente mayor listas del paro que cualquier otro sector en nuestro país, incluso por encima de la construcción. Pero además de esta crisis laboral, la crisis ética por la que estamos pasando, que es verdad que la información siempre se ha utilizado como propaganda, pero estamos en una crisis ética. Yo creo que el periodista lo está sufriendo muchísimo, lo está sufriendo en sus carnes, y el ciudadano lo está sufriendo y no sé si es consciente de ello. A la manipulación que puede haber en los medios de comunicación, la crisis de ética, la falta de credibilidad, todos estos problemas con los que nos estamos encontrando, al final en quien repercute es en el ciudadano. Repercute en nosotros a la hora de hacer nuestro trabajo, pero repercute en el ciudadano. El ciudadano es una persona a la que hay que domesticar, enseñar y llevarle por un pensamiento determinado. Te pongo un ejemplo. La Primera Guerra del Golfo. La Primera Guerra del Golfo, Unidad Editorial, por ejemplo, El Mundo, podemos poner otros ejemplos. El Mundo, como todos los medios de comunicación, por otro lado, pero en este caso vamos a centrarnos en El Mundo hace campaña a favor de la guerra contra Saddam Hussein, porque Saddam Hussein es un monstruo que además sostiene que tiene uno de los mayores ejércitos del mundo, y los que tenemos más edad nos acordamos de las páginas con los dibujos del Mundo, del armamento que tenía Saddam Hussein. ¿Qué pasaba con El Mundo? Unidad Editorial era y es propiedad de Risole, el Corriere della Sera. Uno de sus accionistas principales es Agnelli, 10%. Está bastante repartida la comunicación, el accionariado, entonces el 10%, el 10,5% que tiene Agnelli ahí es importante. ¿Y quién es Agnelli? Agnelli es un fabricante de armas. Agnelli, además de ser el presidente de la Fiat, es fabricante de armas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, los aviones Fiat CR-32 fueron los que machacaron Durango, eran suyos, ¿no? Las minas que se vendían en la guerra de Irán-Irak, pues también las fabricaba Agnelli a través de una empresa que se llamaba Alsela, que es otra empresa de fabricación de armas. Pero en la Primera Guerra del Golfo también estaba vendiendo los misiles Patriot que compraba Estados Unidos para machacar a Saddam Hussein. Es decir, los accionistas del Mundo, no los periodistas que tienen que ver, los accionistas del Mundo tenían grandes beneficios con la guerra que promocionaba El Mundo. Y ahora tenemos bancos, tenemos otro tipo de empresas detrás de los medios de comunicación, que también entonces defendían esos intereses, están defendiendo otros, posiblemente muy similares, que son sus intereses, no son los intereses, como te decía, del ciudadano, de la información o del periodista o del mundo de la comunicación. Los bancos, ¿qué intereses están defendiendo al tener medios de comunicación, o las empresas? No tenían sus intereses. Sí, es mucho mayor la red, ¿no? Si nos vamos fuera de España, pero con las empresas españolas, por ejemplo, Colombia. En Colombia los dos medios de comunicación más importantes son El Tiempo,
que es propiedad de la familia Santos. La familia Santos, el anterior ministro de Defensa, Francisco Santos, era de esa misma familia que es propietaria de este periódico. Y el actual presidente es primo de la familia, ¿vale? El 55% de ese periódico lo tiene Planeta, ¿eh? El otro gran medio de comunicación es Radio Caracol. Radio Caracol es propiedad de Prisa. Entonces, con esa situación, es decir, un medio de comunicación que es propiedad del gobierno a medias con Planeta, que tiene aquí Antena 3, por ejemplo, ¿no? Además de otros muchos medios. Y con otro medio de comunicación, otro más importante del país, que lo tiene Prisa, cuando a nosotros nos cuentan lo del ordenador de Raúl Reyes, realmente, ¿qué nos están contando? ¿Y qué tienen que ver los periodistas, que tampoco están enterados de este tinglao, con la información que les está llegando? Les llega una información que proviene de allí, diciendo que no, que en el ordenador de Raúl Reyes realmente se dice que Chávez está detrás de las FARC. Y bueno, pues así lo transmiten. Entonces, además se transmite en cadena, es decir, luego el New York Times puede decir, el País dice... Esto es. Y el Herald Tribune dice, según ha publicado el New York Times, entonces esto recorre el mundo. Y la gran mentira recorre el mundo. Es ahí es donde han llegado los medios de comunicación con la concentración. Y además yo veo un problema también muy grave que se está produciendo muchísimo, que es la mezcla de opinión e información. O sea, yo quiero sacar mis propias opiniones cuando busco un medio de comunicación, pero me están dando mezclada la opinión con la información, la realidad con los datos ficticios, la manipulación de los datos según interese, etcétera, etcétera. A mí no me están dejando realmente que yo forme mi opinión, me están dando una opinión formada, que es lo que hablábamos de todos los intereses que tienen quienes están detrás de estos medios de comunicación. O sea, yo creo que si consiguiéramos hacer un periodismo hecho por periodistas, más con un planteamiento de información, de separación de la opinión de la información, ese tipo de cosas, sería muy diferente de lo que nos estamos encontrando actualmente absolutamente en todas partes. Ya. Creo que si no entramos en realmente quiénes son los propietarios de la comunicación y de la información, hacemos siempre un análisis romántico de lo que es el periodismo, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Pero quiénes son realmente? ¿Quiénes son? Hacemos alguna reflexión al respecto. O sea, ¿quién es la familia Luca de Tena que tiene ahora mismo el 10% de ABC? Bueno, la familia Luca de Tena fue la que se encargó de traer el Dragón Rapid, que es el avión con que Franco fue desde Canarias a Marruecos, y lo trajo por encargo de Marx, del banquero Marx, y se lo encargaron a un corresponsal suyo que tenían allí en Londres, que se llamaba Enrique Bonin. ¿Quién es la familia Ibarra? Que es otro de los propietarios de Vocento. Pues la familia Ibarra, además de tener múltiples empresas y múltiples ICAP, y ser una familia emblemática de Neguri, con todo lo que significa la oligarquía vasca, bueno, la familia Ibarra en Sevilla la conocemos bastante porque durante la Guerra Civil tenían un barco, el Cabo Carboeiro, atracado en el Muelle de la Sal, que era una prisión del franquismo. Desde allí salían los presos republicanos a ser fusilados en el cementerio de Sevilla. Bueno, pero ellos empezaban con un periódico que se llamaba el Correo Español del Pueblo Vasco, y ese periódico tenía en su cabecera órgano de la falange tradicionalista de las Jons. Estos, en el año 75, eran mayoritarios en el norte de España. Estos han seguido, han continuado, ahora están relacionados con Endesa, con Repsol, en fin, con múltiples empresas, con múltiples bancos y con múltiples ICAP. Ese conglomerado es el que maneja la información de los medios de comunicación, no los periodistas. Los periodistas ni opinan y escriben un poquito,
Poco, es decir, tienen poco margen a la hora de decir estamos a favor o en contra de algo. Ejemplo último que te pongo y que monopolizo. Cuando el rey en la Expo 92 tenía que estar aquí, pero no estaba aquí, estaba en Mallorca con una modelo que se llamaba, no era modelo, era una diseñadora, que se llamaba Marta Gallá. Esto lo publicaron una revista francesa, Point de Vue, y una revista italiana, Oggi, pero no se publicó en Sevilla. Nadie lo publicó en Sevilla, lo iba a publicar el ABC en Sevilla. Había periodistas que lo sabían, pero lo iba a publicar el ABC en Sevilla en ningún caso. ¿Cómo iba a publicar el ABC que el rey tenía otra aventura más, esta vez en Mallorca? Pues no se publicó. ¿Había periodistas que lo sabían? Por supuesto. Sí, es que ahí nos encontramos con esos pactos tácitos que no se sabe muy bien de dónde nacen y por qué se respetan, de no se puede hablar de la monarquía, no se puede hablar, otros que no son pactos tácitos, que vienen marcados por la publicidad, no se puede hablar de grandes compañías, de grandes marcas de coches, porque al final la publicidad es lo que te está dando de comer. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, retomar lo que has dicho del romanticismo de la profesión. A mí sí me gustaría ser romántica con respecto a la profesión, porque es verdad que es una profesión que me apasiona, de la que he vivido durante muchísimos años y la he disfrutado muchísimo. A mí y de hecho sí estamos a través de la Asociación de la Prensa impulsando un proyecto que se llama Se Buscan Periodistas, para hacer periodismo desde los periodistas. Periodismo, yo creo que si somos capaces de desvincularnos de ese tipo de poderes fácticos, sí podemos hacer el periodismo que nos gustaría hacer a todos. Se trata de hacer medios de comunicación que estén dirigidos y llevados por profesionales, y dar aquellas herramientas que necesiten el resto de los compañeros para hacer posible eso. Y estamos hablando de un sello de calidad, por ejemplo. Sí me gustaría ser romántica y sí me gustaría pensar que eso es posible, que podemos, aunque sea en dosis muy pequeñitas o muy territoriales o muy tal, pero como para tener una capacidad, una viabilidad para subsistir y poder hacer ese romanticismo en el periodismo, hacer ese periodismo que yo creo que es el que nos gustaría poder hacer a todos. A pequeña escala, sin duda es posible, y ahora mucho más con Internet, con las nuevas tecnologías, a pequeña escala. A gran escala, es decir, el dominio de la comunicación en el mundo, esto es imposible, porque esto de la comunicación no tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la libertad de difusión. Y la difusión la hacen, cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Técnicamente, comercialmente, empresarialmente, estructuralmente, y esto lo hacen las empresas, que son las que tienen dinero. Entonces sí, nosotros efectivamente podemos hacer un pequeño periódico en Internet o un opúsculo tirado por una vietnamita. Podemos hacer cualquier cosa de estas, pero pequeñita. No tenemos ninguna posibilidad, no estamos en el mundo real si pensamos que los periodistas podemos dar a esto la vuelta sin exigir que haya control democrático sobre las empresas. O sea, aquí el problema es que no hay control. Es decir, las empresas se han metastizado como un cáncer, como ha pasado con la banca, no tienen ningún tipo de control, dominan la información, nos cuentan patrañas, nos presentan el mundo al revés, y si no hay control democrático sobre las empresas, como si no lo hay sobre la banca, no hay alternativa por el pequeño periodismo. Bueno, es un desahogo. Un pequeño periodismo que si funciona y si es viable puede ir creciendo. Opinamos y creemos quienes estamos metidos en esto intentando hacerlo, ¿no? De todas maneras, decía, la situación de la profesión es muy precaria, obviamente, pero vuelvo y retomo lo que comentaba al principio. Yo no sé hasta qué punto la ciudadanía entiende ese eslogan que se utilizaba antes, ¿no? Que decía, mi precariedad es tu desinformación. O sea, si la ciudadanía realmente entiende todo esto que tú estás contando, todo esto que estamos diciendo de la manipulación de los medios y demás, y entiende que quien está perdiendo en democracia, en calidad y en todo eso, la persona que se sienta a leer un periódico, se sienta y enciende la televisión, que sería para hablar otro día durante mucho más tiempo de la televisión que se está haciendo y de la televisión que se podría hacer, ¿no? Y no sé hasta qué punto nosotros los comunicadores no somos capaces de transmitirle a la ciudadanía que mi precariedad es su desinformación. ¿Tú crees que tu precariedad es su desinformación? ¿Tu precariedad es tu ruina, básicamente?
y su desinformación es un factor que lo ejecutan las multinacionales, que son quienes les desinforman, quienes les cuentan pues cualquier historia. O sea, se fabrican malos, nos hemos fabricado malos. ¿Cuántos malos nos hemos fabricado? Nos hemos fabricado a los comunistas, a Cuba, a los rojos, a Nicaragua, a Osama Bin Laden, a Saddam Hussein. Nos vamos fabricando a Gaddafi. Enemigos. Sí, nos vamos fabricando enemigos. O sea, es la misma táctica, que a principios de siglo, porque les dio un resultado fantástico. Descubrieron cómo podían manipular las conciencias y se empeñaron en ello, porque es muy rentable manipular el pensamiento de la gente. Si manipulas el pensamiento de la gente, tienes ganada una buena parte de lo que esa gente va a hacer. Tú les puedes conducir a la guerra y que te la acepten, les puedes decir que hay que apretarse el cinturón, o les puedes decir que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Les puedes contar cualquier cosa. Porque si se lo dicen 4 periódicos y 7 televisiones, bueno, al final se lo van a creer, ¿vale? Esta es la historia en la que estamos. Pero yo sí creo que la precarización del profesional de los medios de comunicación sí está siendo la desinformación del ciudadano, porque el periódico que eres ERTE, despidos masivos, todo por lo que estamos pasando, que al final se queda con una redacción de 5 personas que tienen que sacar adelante un medio de comunicación. Esas 5 personas no pueden hacer un periodismo de investigación, no pueden hacer un periodismo de calidad, pueden hacer un periodismo bueno que pueda servirle a esa persona que está buscando el medio de comunicación. Por lo tanto, esa precarización sí trae unas consecuencias. Al final, ese periodista puede hacer corta-pega, porque tiene que llenar no sé cuántas páginas y son 5 personas en el periódico. Es que yo sí creo que la precarización sí está también afectando muchísimo a la información que al final se da. Mira, Fox, el expresidente de México, pues nada, era un tipo normal, ¿vale? Era un tipo normal. De repente Fox se convirtió en el país en un héroe y empezaron a salir, estoy hablando del año 2004 más o menos, entonces empezaron a salir muchas páginas de Fox. Fox, ese pedazo presidente, ese hombre maravilloso, ese estadista. Fox es que salía permanentemente en el país y decíamos, joder, hemos descubierto realmente una mina política. ¿Qué es lo que había pasado? Mira, lo que había pasado es que Fox, o sea, el gobierno mexicano, había llegado a un acuerdo con Santillana para comprarle 1 millón de Quijotes. Ese 1 millón de Quijotes lo habían enviado a México. Esto es un negocio estupendo para Santillana. Por esto, Fox se había convertido en un héroe. Por la misma manera que Evo Morales se convirtió en un villano. Evo Morales, que Santillana tenía los textos de las escuelas de Bolivia. Cuando llegó Evo Morales se las quitó. Y Evo Morales, que era entonces un indio cocalero. Esto de cocalero nunca se sabía qué era, es que se dedicaba a cortar coca o a esnifarla, pero quedaba una cosa oscura, ¿vale? Entonces era un villano, era un cocalero, era un tipo realmente poco culto, un indio miserable, ¿vale? Y es por lo mismo, o sea, es que esta vez no había tenido negocio Santillana, le habían quitado los libros de texto, que era un negocio suyo importante en Bolivia. Prisa tenía entonces allí un periódico, que era La Razón, tenía una tele, que era ATV, y esa tele tenía el 25%, y tenía otro periódico deportivo. Los ha vendido todos con la crisis, porque, claro, de Prisa no hemos hablado, pero Prisa ha caído en manos de los hedge funds. O sea, Prisa es propiedad de Liberty, y Liberty es una empresa que cotiza en bolsa y se dedica a los hedge funds. O sea, es una empresa que, se dedica a esto, ¿vale? Dentro del capitalismo es una profesión. A esto se dedica Liberty, no a la información, Pero bueno, hemos hablado de Prisa porque a Prisa le pasa lo mismo. Es que a todos les pasa lo mismo. Que están en manos de estos grupos que son los que manejan la información y que no, cuando estos jóvenes de esta facultad terminen y entren a trabajar, con mucha suerte, ¿vale? Entrarán con los sueldos miserables a contar lo que les digan que tienen que contar y no les dejarán contar que lo de el ordenador de Raúl Reyes era una patraña, que el rey tenía un amante en Palma de Mallorca y que por eso no estaba aquí, a pesar de que habíamos reformado los Reales Alcázares y nos habíamos gastado una pasta.
5.000 millones de pesetas, creo recordar, pero no estoy seguro. Pero no vino, no estaba aquí. Pero todo eso no se pudo contar en Sevilla. Y los periodistas que vengan, sean 3 en la redacción, o sean 300, eso no lo van a poder contar. Bueno, o no estoy de acuerdo.